Hola, en esta tutoclase os voy a hablar del arte romano, en concreto de la arquitectura en este primer vídeo. Lo primero que debemos tener claro es que la arquitectura y las esculturas romanas tenían una función concreta y práctica, que era la de reflejar el poder de los gobernantes y de demostrar que estos trabajaban para complacer a los ciudadanos del imperio, es decir, era una función propagandística la que tenía. En clase explicábamos que esto era el arte áulico o arte al servicio del poder. Era el postureo de los gobernantes romanos de la época. Emplearán el arco heredado de los etruscos. Recordad que los etruscos eran uno de esos pueblos que habitaban la península itálica, en concreto al norte de la misma, en el origen de la fundación de Roma. También aprenderán de ellos a usar la bóveda y la cúpula, como podéis ver aquí en este ejemplo del Panteón de Agripa de Roma. De los griegos aprenderán o heredarán o adoptarán la forma de los templos, pero con una diferencia fundamental. A los templos romanos solo se va a acceder por una escalinata principal, sin embargo a los templos griegos se podía acceder por todo el alrededor. Fijaros en los ejemplos que os pongo en la imagen. El primero de los templos que veis a la izquierda es un templo griego y el que veis a la derecha es un templo romano. Veis que en el de la derecha solo hay escalinata por la parte principal, está rodeado por un podio, pero no se podría acceder por los lados. De Grecia también adoptarán los romanos el empleo de los órdenes. Recordad que eran el dórico, el jónico y el corintio, pero van a inventar dos órdenes nuevos, el toscano y el compuesto. Los tenéis aquí, el primero que os pongo, la primera imagen es el toscano, más sencillo, nos recuerda más al dórico, pero con algunas variaciones. Y el segundo que os pongo, como os indica, es el orden compuesto, que fijaros que en el capitel de la columna, en la parte de arriba de la columna, ha combinado dos elementos. El elemento del jónico, que eran las volutas, y el elemento del corintio, que eran las hojas de acanto. Luego recordamos que la arquitectura griega va a tener tres características muy importantes: su funcionalidad, su pragmatismo, es decir, son muy prácticos. Los romanos van a ser muy prácticos a diferencia de los griegos, que daban prioridad, por ejemplo, a otras cuestiones como la estética, o que los egipcios que daban prioridad a la monumentalidad. En el caso de los romanos van a coger de todas esas culturas lo que les interesa y lo van a aplicar a lo que les resulte más práctico. Les va a interesar que todo sea estético, pero a lo mejor van a construir los edificios de una forma rápida y con materiales más baratos o prácticos, fáciles de emplear, y luego los revisten con otros materiales que los van a adornar y los van a hacer más lujosos, más bonitos, algo que les resultará enormemente práctico y económico. Por otro lado, volvemos a la monumentalidad de algunos edificios, es decir, volvemos a esa monumentalidad egipcia, sin llegar a esas grandes dimensiones, en la que nos hacía sentir al hombre pues, más pequeñito. El hombre deja de ser la medida de todas las cosas, como decía en su tiempo el sofista griego Protágoras, que decía el hombre es la medida de todas las cosas, y por lo tanto la arquitectura griega estaba más hecha a la medida del hombre, para no hacerle sentir insignificante, sino destacar su importancia. Sin embargo, en la mentalidad romana, por ese carácter propagandístico en muchas ocasiones del imperio, vuelven a tener esa necesidad de hacer grandes construcciones que resulten muy imponentes. Repasamos que los sistemas constructivos, como hemos dicho, pueden ser adintelados o arquitrabados. Tenemos los ejemplos de los templos al estilo griego, como este que os pongo aquí, que es el de la Maison Carrée en Francia. Es un templo romano, pero al estilo griego. Podemos tener un sistema constructivo abovedado. Os pongo el ejemplo que hemos visto anteriormente, el Panteón de Agripa, donde tenemos una gran cúpula, una gran bóveda. Y también combinar arco de medio punto y bóvedas de cañón. Y tenemos a la derecha el ejemplo de la Basílica de Magencio, en Roma. Las basílicas serían unos edificios civiles en Roma que adoptará su forma, o cuya forma será adoptada por los cristianos una vez que se les deje de perseguir y puedan salir del culto secreto en las catacumbas. Es decir, las iglesias católicas medievales o de hoy día se supone que cogieron un poco la estructura de estas, o que están basadas en la estructura de estas primeras basílicas romanas, cuyo origen era otro distinto. Respecto a los materiales, podían emplear la sillería, que son estos ladrillos que tenéis aquí a la izquierda, ladrillos normalmente de gran tamaño, muchas veces encajados
sin nada entre medias, sin ningún cemento de unión, sin ninguna argamasa de unión, como es el caso, por ejemplo, del acueducto de Segovia. Estaban tan bien trazados esos ladrillos que encajaban perfectamente, arquitectónicamente estaban equilibrados todos los puntos, todos los contrapuntos, todos los contrafuertes, de tal manera que bien construido no se caía la construcción y no necesitaban cemento. También usaban, no obstante, el ladrillo cocido con opus cementitium, es decir, unido con lo que hoy llamamos cemento. Era una masa muy parecida de piedras pequeñitas, muy parecida, es decir, el cemento lo inventarían los romanos, como casi todas las cosas. ¿Qué hacían muchas veces? Como os he comentado, construían con materiales más pobres y luego revestían en mármol, que ya sabéis que es esta roca con la que se hacían muchísimas esculturas para dar prestigio. Esta roca normalmente de un color tan blanco, aunque hay otros mármoles en otros tonos, rosáceos y demás. O revestir de estuco. El estucado es una técnica que emplea fundamentalmente yeso, pero que le da una apariencia de lujo a las paredes que están revestidas con estuco, como podéis ver aquí en la imagen rojita de la derecha. Respecto a los tipos de obras arquitectónicas que nos encontramos en la arquitectura romana, tenemos, por ejemplo, obras importantes de ingeniería como los acueductos. Aquí tenéis una fotografía nada menos que del acueducto de Segovia, en España. ¿Para qué era un acueducto? Para transportar agua desde el río a una gran ciudad, de tal manera que podían crecer las ciudades en otra dirección y tener abastecimiento de agua. Dentro de la arquitectura civil destacaron los anfiteatros, que muchos investigadores o muchos historiadores del arte simplifican o explican simplificando, diciendo que unen o que surgen de la unión de dos teatros griegos, que sabéis que eran semicirculares, de ahí el nombre anfiteatro. El ejemplo más conocido es el Coliseo de Roma, pero tenemos por las distintas provincias del imperio, tenemos restos hoy día todavía. Dentro de la arquitectura religiosa tenemos los templos al estilo griego que hemos mencionado y que hemos visto anteriormente, y este ejemplo que llevamos poniendo durante todo el tutorial, porque es un ejemplo además del uso de la bóveda, que es el Panteón de Agripa. Este era un templo a todos los dioses, de ahí el nombre Panteón. Dicho esto, concluimos el vídeo de hoy sobre la arquitectura romana. Espero que os haya resultado fácil, que os haya aclarado algunos conceptos. Cualquier duda escribidme y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo sobre arte romano. Buena tarde.